Que te calles. Bienvenidos al tercer capítulo de Pláticas de Combi, segunda temporada. Hoy vamos a hablar de la música pop. Este es el capítulo 1, lo pensamos dividir en 3. O sea, a lo mejor a algunos se les hará extraño que estemos presentando en miércoles o estemos haciendo una emisión en miércoles, pero como es un tema extenso lo queremos dejar dentro de esta misma semana. Así que espero que les guste esta serie de podcast. Vamos a dividir un poquito en épocas, un poquito de hablar sobre el contexto histórico, cómo es la sociedad en ese momento, qué es lo que se está viviendo y todo eso. Nada más para iniciar, se siguió el canal alguien que se llama Yena Loca. Muchas gracias a Yena Loca por seguir el canal. Ahora sí, vamos a presentar a los que me vienen acompañando ahorita aquí. Así que los voy a ir presentando uno por uno. Por favor, preséntate, Ulises, de favor. Hola, yo soy el de la risa loca que acaba de hacer. La risa loca. La risa. La risa loca. Bueno, seguimos con Luis. Luis Podquerret. ¿Puedes presentarte? O Redpo, como te guste más. Hola, chicuelos. Aquí otra vez yendo a dotarlos de información. Espero que sus cabezas abran sus mentes, porque ahorita les va a llegar demasiada información, así se va a atascar, así como, así, va a explotar, entonces les voy advirtiendo. Muchas gracias. Los amo, bebés. El que sigue. Gracias. El que sigue. Nacho, preséntate de favor. Hola a todos, yo soy Nacho, ingeniero mecatrónico, bueno, apenas me va a titular. El tema de hoy no va a ser sobre tecnología, pero es un placer estar aquí. Oh, ya lo quiero besar. Todos, carnal. Todos. Vamos, el que sigue, Isaías, preséntate de favor. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde nos sintonicen, ya sea desde Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. No tenemos nada de eso, pero bueno, esperemos que sea de su agrado. Y que nos... ¿Ah, sí? Ah, ok, bueno, escúchenos. Y esperemos que sea de su agrado. Va, y me presento yo. ¡Córrela, Michuy! Me presento yo porque normalmente dicen que nunca me presento y tiene mucha razón. O sea, siempre soy como el tipo que está hablando a lo loco. Es que es el jefe. Por eso. Y nunca se presenta. Así que, ¿cómo se llama? Me presento, soy Ulises. O Arceus, como más les guste decirme. Y pues nada, iniciemos con este podcast. Antes que nada, me gustaría hacer una pequeña mención que en este podcast vamos a estar hablando de música, de muchos géneros. Y me gustaría hacer el hincapié en que no tenemos nada en contra, bueno, por lo menos yo, o no sé, mis compañeros, supongo que igual, no tenemos nada contra ningún género en específico. O sea, nos gusta la música, nos gusta de todo tipo. Asumo que a lo mejor incluso dentro de este podcast vamos a redescubrir muchas cosas y mucha música. Y a lo mejor puede ser que alguno de ustedes redescubra algún género, otro tipo de cosas. Porque al final de cuentas, la música viene toda ligada. Es como la genética. La música se nutre de todos y de los recuerdos del contexto en el que viva cada persona. Entonces, la música se nutre de eso. No viene siendo algo exclusivo de cierto estrato de personas o lo que tú quieras decir. Al final de cuentas la música es para disfrutar y por más que me digan, no, es que tu música solo lleva 3 notas, pero si esa música te hace feliz y te llena, créeme que es mucho más valiosa esa canción, o incluso si te saca de la depresión o algo así, es mucho más valiosa esa canción que la música más compleja del mundo. Así que eso me gustaría dejarlo en claro, que no vamos a discriminar ningún género, ni de quién venga, ni a quién esté dirigido. ¿Están de acuerdo con eso, amigos? ¿O Completa y absolutamente. Simón, sí. Hay veces que te estremeces con una canción y no necesariamente tiene que ser el género que te gusta mucho. Yo, por ejemplo, me estremezco con la de hijo de puta, así esa, entonces, no, sí.
Sigamos. Perdón. Pero pues, ese es un ejemplo. Si es un meme y, por ejemplo, has tenido un día difícil, lo que tú quieras, tú has tenido tiempos complicados y eso realmente te gusta y te satisface, créeme que vale la pena, honestamente, porque la música yo considero que es lo que más nos suele sacar de nuestra zona de confort y es algo que está, ¿cómo decirlo? Etéreo y presente en nuestras vidas, porque al final del día la gente que escucha música normalmente lo hace con el sentido de buscar algo con que identificarse. ¿No lo creen? Sí. Así que, te digo, no es necesariamente que digas, yo solo escucho música clásica y me gustan los clásicos o yo solo escucho rock y digamos, de ahí no salgo. Está bien, ok, es válido, es justo, pero también no es buena onda o no considero que sea justo que hagamos menos a otro tipo de música, a lo mejor porque no sea de nuestro gusto. Creo que me gustaría dejar eso bien en claro. Tal vez lo repita en los siguientes podcasts, porque a lo mejor hay gente que nada más va a escuchar el que sigue o los posteriores. Así que, bueno, iniciemos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la música pop. Y como lo estaba mencionando, el pop se viene generando desde mucho tiempo atrás. O sea, lo pop se considera a todo lo que es popular, que se divulga fácilmente, que se mueve a través de las masas muy rápidamente. Esto viene siendo, la música popular viene siendo desde la música clásica, desde las épocas de lo que viene siendo Mozart, Beethoven, Bach, todo ese tipo de música viene siendo popular. De hecho, me gustaría mencionar algo aquí, un punto. La música, la trataba de una forma especial el padre de Mozart. El padre de Mozart siempre le decía, tu música tiene que ser tan elegante y tan elaborada, ¿cómo decirlo? Laboriosa, para que el erudito, los eruditos pasen días y horas estudiando tu composición, pero tan popular y tan simple como para que el cochero la esté silbando. Así que eso yo considero que es como una frase muy importante dentro del pop, porque al final de cuentas, la música popular es música que todo mundo escucha. Así que, pero hay un detalle aquí. La música popular o la música pop tiende a ser nueva en el sentido, o sea, de que las estrellas pop, la primera estrella pop se puede decir que es Beethoven. ¿Por qué? Porque Beethoven al inicio se iba a ir a Holanda. Pues es que bien en su momento no tenía el suficiente dinero para pagarle. Entonces Beethoven dice, no hay dinero suficiente, no me puedo mantener con mis obras, mi composición. Entonces, la música de él dice, pues yo me voy a mover a Holanda, pues, situaciones económicas, lo que tú quieras. Entonces, llegan unos aristócratas y le dicen, oye, nosotros te podemos pagar, te podemos mantener aquí en Viena con un sueldo mensual, con el que puedas pagar la renta, tus víveres y lo que tú quieras. De hecho, él se considera el primer artista pop por lo mismo, porque primero le dejan componer sus propias canciones y le dejan, ¿cómo se llama? Y lo puede hacer cuando él quiera y como él quiera. De esa manera surge lo que viene siendo el pop y todo ese tipo de cosas. Ulises. Ajá, dime. Mira, es que justamente ahí pasa un caso muy curioso. Imagínate que en la época en la que vivía Beethoven, estaba justamente la Revolución Francesa. Le tocó. Y en ese ambiente de revolución y todo eso, había muchísimos bandos. Estaban la liberación, bueno, el ejército de liberación francesa y estaba peleando con otros. Y igual, como es Viena, es de Austria y Austria estaba igual peleando con ellos.
Entonces en esos momentos estaba como la situación muy difícil, o sea, eran tiempos de conflicto bien constante. Y justamente él revolucionó, bueno, trató de hacer como una tipo revolución, pero en el campo musical. Él lo que hacía era como muy agresivo en sus... bueno, lo que atraía de él era de que era muy agresivo. Se llegaba a decir que cuando tocaba el piano llegaba a, a presionar muy, muy fuerte las teclas y llegaba a romperlas. Entonces se escuchaba más, se escuchaba no tan alegre, no tan soft, hecho para autócratas de... ¿Se llama? Pues sí, para que nada más estuvieran ahí, se durmieran y ahí roncaran y ya se regresan a su casa y se van a dormir. Sino que sí iban las personas, se asombraban de lo que estaban escuchando y por todo lo, pues sí, por todo lo que componía, por todo lo que hacía, lograba que a todos les gustara. Entonces, justamente por eso es que ese fue el motivo por el que no querían que se fuera y por eso le empezaron a pagar. De hecho, ahorita que lo mencionas en eso de las épocas de la Revolución Francesa y todo eso, una de las óperas más importantes que dio pie a eso fueron las Bodas de Fígaro. Bueno, de hecho creo que fue una adaptación de una obra que recibe creo que el mismo nombre. Y de ahí también vienen de ahí las primeras ideas revolucionarias. Este, de ahí es como, ¿cómo decirlo? Te voy a decir por qué antes los músicos también, hablando de un poquito de lo que dices, antes los músicos se consideraban sirvientes. De hecho, los aristócratas pagaban a los músicos como Beethoven, Mozart y todos ellos, a Mucho Clementi, que fue el maestro de Beethoven, los contrataban para estar en sus casas y mientras ellos estaban haciendo actividades tenían a los músicos de fondo. De hecho, ese era el trato que se les daba. De hecho, hay una historia de un compositor, no me acuerdo el nombre, que lo llevaron supuestamente nada más para pasar el verano, pero como ese aristócrata tenía tantísimo, ¿cómo se llama? Tenía problemas, entonces literalmente se pasaron como más de 9 meses en su casa de campo, alejado de sus familias, sin verlos, sin nada. Entonces, de hecho, compusieron una ópera que se llama en español Queremos irnos, y que después de que empezaban toda la agrupación, ¿no? Entonces, como protesta, cuando terminaba su parte, se iban y se salían del cuarto. Y así hasta que terminaba solo el director de la canción, y en ese momento el aristócrata reflexionó y dijo, no, pues sí, hay que mandarlos otra vez a sus casas. Entonces ya se empiezan a dar esas revoluciones dentro de la música para, ¿cómo se llama? Para venirse otra vez ¿cómo se llama? A lo que viene siendo el pop. De hecho, la muerte de Beethoven fue tan importante que incluso Schubert, el compositor, cargó en su funeral el ataúd. Ese es como un dato ahí curioso. Pero sí, los músicos empezaron a tomar relevancia de independientes desde ese momento para acá. Bueno, para completar esto, hemos estado preparando unas cuantas canciones. No vamos a poner los fragmentos completos, pero para eso traemos al DJ más importante de la costa centro del país, que viene siendo Nacho. El que tiene fila, para que lo besen. Ese es otro. Aquí DJ Nacho. DJ Nacho. Por ejemplo, ahorita lo que está sonando, si no mal me equivoco, creo que es La Primavera de Vivaldi. Fueron de las primeras obras. Es que esta obra, te lo voy a explicar rápido. Esta obra es una obra en la que incluso tiene un poema por debajo, en la que explica la vida cotidiana de un campesino de esa época. De hecho, tú la vas leyendo y la composición tiene mucho que ver con eso, con la vida de un campesino. Explica la vida, es como de las primeras canciones que tienen una vida tranquila y todo eso. De hecho, eso es lo que les venía diciendo. Esto es Mozart, esta es una de sus composiciones más populares, que es una sonata, una serenata, perdón, es una serenata nocturna.
Es una serenata y es de las más conocidas de él. Entonces, Nacho, ¿le puedes poner pausa a eso? Tantito. De favor, sí. Listo. Va. Entonces, eso es una de las cosas que abarca principalmente lo que viene siendo la música clásica. A lo mejor aquí me voy a ver un poco técnico, pero de aquí de la música clásica que se viene a pasar hasta nuestros momentos, viene siendo lo que se conoce como reposo y tensión dentro de la música. El reposo y tensión dentro de la música viene siendo básicamente y claramente lo que nosotros conocemos como descanso en una canción y que le da ese acolchoncito que buscan todas las canciones de subirnos súper, ¿cómo decirlo? Elevarnos muy alto y de pronto dejarnos caer tranquilamente. ¿Algo que quieran comentar sobre esta época? Porque al parecer yo me la llevé toda. Amigos, ¿están ahí? Claro que sí, Sí, amigo. pero no tengo nada que comentar. Y yo tampoco. Ok. Hay una persona en el chat que se llama Gina Loca que nos comenta, bueno, quiero comentar primero que nos comentó. Nos comenta que ya había músicos incluso antes de Beethoven que los dejaban hacer eso. O sea, de que ¿cómo se llama? Los contrataban, entre comillas. Dice que todo eso tiene que ver porque Beethoven entra en la época transitoria entre el clasicismo y el romanticismo. El romanticismo es una época en la que pues la música clásica perdón, la música en general empieza a ser más abierta al público y es creada por motivos sentimentales más que para estudiarlas o para la iglesia. De hecho. Y pues eso es un dato muy bueno. Gracias. Y también nos pide que expliquemos más sobre la música clásica como el Renacimiento y Barroco, porque la música clásica abarca demasiadas cosas que pues debemos explicar minuciosamente. No sé si le quieres responder, Ulises. Sí, tienes mucha razón. De hecho, el romanticismo es, ¿cómo decirlo? El precursor, por así decirlo, es que no solo abarca en la música, también es en la literatura, poesía y en las demás artes el romanticismo es donde toma mayor fuerza en esta época. Obviamente, como lo menciona él, es sobre, más que otra cosa, sobre los sentimientos y lo que se refleja a ellos. De hecho, si te das cuenta, al final del romanticismo, muchas de las obras son tristes. De hecho, busca la música de Chopin y realmente es pura tonalidad menor. Mira, ahí quiero hacer un hincapié, de hecho por eso traje el teclado. Una tonalidad. Uy, vino preparado el señor. Todo un crack. De hecho, una tonalidad menor se identifica nada más por eso mismo, porque en vez de sonar feliz, o sea, en vez de tonar esto, se baja el tercer grado. O sea, para los que no conocen de música, se cambia el mi por un re sostenido o mi bemol, como lo quieran conocer. Mucho texto. Y eso le da el cambio a menor. Si se dan cuenta, mucho del romanticismo, de hecho, tiende a ser muy triste al final de él. Y de hecho, mucho de eso se entiende que el mundo estaba pasando por una transición un poco ruda. Y de hecho, la gente no tenía a lo mejor sentido de su vida un poco. Y por eso es como que sentían ese impulso de buscar algo. En la actualidad también. De hecho, eso es un poquito preocupante por lo mismo, porque se dice que de eso mismo que la gente no tenía ni idea de lo que hacer, se generaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y eso es preocupante porque si la gente deja de tener sentido a lo que conoce de su vida, pues creo que lo que empiezan a buscar es líos y revoltijos, por decirlo de una manera. De hecho, perdón porque no estacionarme tanto en ¿cómo se llama? En la música clásica. Sé que sí hay muchas cosas que hablar sobre eso, pero me gustaría más enfocarme, vamos a ir avanzando un poquito en la historia para pasar a lo que viene siendo el pop, como lo conocemos actualmente. ¿Algo más que quieran comentar sobre esto? O algo que estén comentando en el chat. Una disculpa por si es que no estoy alcanzando a leer el chat. Pero muchas gracias por comentar. ¿Quieres que te lo lea, Ulises? Porfis. Ok. A ver. Mucho texto. Primero, mucho texto. Ahora sí.
Aquí dice, nos dice Yana Loca, pero en el romanticismo no solo es triste, también la armonía tradicional estaba empezando a ser dejada atrás, mientras que en el barroco y clasicismo, ¿sí? Clásico, bueno, eso, se utilizó una armonía simple en cuarta y a veces en... Ah, caray. No sé qué se refiere este símbolo, no sé si es Sí son números romanos. cuarta, así es cuarta, ¿no? Ajá. Y Primera, quinta, cuarta, primera, ¿no? Primera, quinta, primera. Primero, quinto y a veces el cuarto grado. ok. Y una Bien, sexta y una séptima más. De, ok. de sustitución, es una sustitución de acordes. Sí, sí, es que mira, la música clásica tiene mucho que ver con muchas tonalidades. De hecho, hay una sonata ¿cómo se llama? Sí, eso creo que es sonata de Mozart, que va pasando por todos los grados, pero va haciendo saltos de cuarta. Va haciendo saltos de cuarta por toda la canción. Y de hecho, si te das cuenta, es una muy bonita forma de presentar los modos tonales, pero o sea, sí hay muchos recursos porque no es el único. De hecho, o sea, lo que extrajeron más de acá, te digo, es como tú lo mencionas. El primero, ¿cómo se llama? El primero, el quinto, el cuarto y el sexto grado. O sea, todo eso se exportó a la música actual. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso. O sea, para la gente que a lo mejor que ya lo perdió un poquito, eso del primer grado, por ejemplo, si nos vamos a la escala normal de do, re, mi, fa, sol, la, si. Si nos vamos a eso, el primer grado viene siendo... Básicamente cuentan las notas. Do es primero, re es segundo, mi tercero, y así sucesivamente. Entonces, si él como está diciendo es primer grado, ese viene siendo un do. ¿Cómo se llama? El tercer grado viene siendo un mi, y el quinto grado viene siendo un sol. Entonces nada más es acomodar esos acordes a lo que deben de ser. Por eso es que te digo, sí está correcto lo que tú me estás diciendo y sí mucho de eso fue ocupado. Y tienes razón, no todo el romanticismo es triste, pero si te das cuenta al final de las obras de ese movimiento, o sea, la mayoría, ya casi llegando a 1900, sí tiende mucho a ser triste. O sea, te digo, no todo es uniforme y parejo como un solo color, sino que va teniendo tonalidades y matices dentro de la misma música. Este. Te digo, por eso me gustaría. O sea, sí tienes mucha razón de lo que estás diciendo, pero vamos a pasarnos a lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial y todos esos conflictos. O sea, ya los abarcamos un poquito. Los abarcamos un poquito en. ¿Cómo se llama? En los podcasts de guerra, si no mal me equivoco. De hecho, creo que es el segundo podcast, el de Guerra Moderna, en donde hablamos sobre eso. De esos contextos históricos, el final de la Segunda Guerra Mundial, lo que sí viene siendo la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam, trajo a flote que primero Estados Unidos exportara mucho de lo que ellos ya conocen, como lo que es la música blues, la música jazz. ¿Por qué? Porque toda esa música se extiende a todo el mundo. De hecho, si se dan cuenta, la música, por eso existe lo que viene siendo el K-pop, el J-pop, el Eurodance, todo ese tipo de música viene siendo gracias a que se ponía música de este estilo en ¿cómo se llama? En los bares, cantinas, restaurantes y todo eso. Y como tenían al ejército, pues, por ejemplo, en Corea del Sur, si no mal me equivoco, llevaron a Marilyn Monroe a tocarle a los soldados. ¿Para qué? Para motivarlos. Y aparte es como que a lo que se le conocería tal vez en nuestras épocas. O sea, si la música fuera gentrificación, digo, si la música fuera una zona, ¿cómo decirlo? Geográfica, se le llama gentrificación. ¿Por qué? Porque a la gente que vive en esos lugares los arraigas, les quitas su identidad y la haces light. ¿Para qué? Para que, ¿cómo se llama? Para que sea más digerible hacia tu público que originalmente viene siendo Estados Unidos. Porque entonces tiene mucho sentido que hablemos de lo que vienen siendo las guerras, del final de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. O sea, la gente al final de la guerra, obviamente todos ya estaban hartos de tanta guerra, de tanta masacre y de tantas cosas que estaban pasando en ese momento
en el mundo. Entonces, lo que empieza es una revolución con el blues. De hecho, el blues es un... Bueno, básicamente el pop hoy en día es todo rhythm and blues. Todo, 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 todo. ¿Por qué? Porque todo se extiende de allá para acá. Son variaciones y se los voy a ir explicando poco a poco. Primero me gustaría que habláramos un poquito de lo que viene siendo Muddy Waters. Muddy Waters es el ejemplo más claro que tenemos hoy en día de lo que viene siendo la música blues. ¿Por qué? Porque es como que de los referentes o de los exponentes más grandes que salieron a la luz y se dieron cuenta. De hecho, Nacho, si puedes poner a Muddy Waters dentro de la playlist. En lo que... ¿quién me quiere leer el chat? Porque sí lo estoy perdiendo muy, muy feo. Ahora sí. Tranquilo. Suena Solo, Moody Waters, Nacho. sí, en lo que lo pone, nada más rápidamente, lo que sí quiero poner es de que, por ejemplo, el jazz ya estaba desde la Primera Guerra Mundial y justamente en esos contextos se ocupaba bastante, bueno, en contexto político, en donde salía la mezcla de jazz y de música de cabarets, que antes estaba como en esos tiempos, De hecho, o pues sea, como muy latente. Ajá, porque mira, la música jazz es como el hijo de la música clásica porque se exporta todo lo que viene siendo la banda de metales. Se viene arrastrando todo eso hacia acá. La única diferencia entre el blues y el jazz, o sea, ya bien establecidos en los años 50, es de que uno es tocado por negros exiliados en el pantano y la otra está tocado, bueno, es patrocinado por gángsters y mafiosos. Es la diferencia más clara que podemos presentar ahí. No sé si quieran... cuidadito, que ahorita te van a funar, ¿Por qué van a funar? No digo, todo bien, todo Es bien. que tenemos un experto en música en el chat. Por Es eso lo lo que- digo, es lo- no te van a funar, güey. Es lo que estoy viendo, pero no lo alcanza a leer. Mira, te lo leo, ¿no? Para que entremos en contexto. Ajá, en lo que Nacho pone a Moody Waters para... Dice, eh, ¿puedes hablar de las Hugh Bands, que fueron los padres del blues? Sí. Bueno, mira, es que mira, el blues como tal, al inicio son cantos. Mira, de fondo tenemos a Moody Waters. Tantito nada más para que lo escuchen, como lo que viene siendo el blues como tal. No, por eso me callé, güey, para que lo escucháramos. Ah, perdón. Le subo tantitito, poquitito. Ya, perdón. Ajá. Es que no Dice, podemos poner mucho blues mucha música por copyright, perdón. dice que por condiciones de pobreza tenían los metales, ay, caray, me perdí, que por condiciones de pobreza tenían que usar instrumentos como botellas, casús y lavaderos. Ujú, de hecho. Ta. De hecho, Y y te voy a decir una cosa. Si tú te das cuenta, muchos de los ritmos tienden a imitar ciertas cosas, o sea, ciertas cosas de su entorno. Por ejemplo, si tú ves una armónica, lo que tiende mucho es a veces, incluso la guitarra tiende mucho a imitar, por ejemplo, el avanzar de los ferrocarriles. Es uno de los ejemplos más claros. De hecho, muchos de los ritmos salen de ahí, de imitar cosas de su entorno. O sea, y como lo mencionas, sí son... O sea, es música de gente que realmente fue pobre. Y de hecho mucho de eso nace de lo mismo. De música de quejarse, de protestar, de lo que sentían en sus jornadas laborales. De hecho, de las letras, por eso al inicio se llamaba soul music, música del alma. Porque hablaba de lo que vivían ellos y lo que era para ellos todo ese contexto de estar segregados, tener un mal salario, ser sirvientes, o sea, tal vez ya no eran esclavos, pero pues esas condiciones de vida, se les quedó como ese estigma. esas condiciones de vida no son justas para las personas. Por eso es que se hablaba de todo ese, ¿cómo se llama? De todo eso durante esa época. De eso se trata mucho lo que viene siendo el blues. Por eso es de que a la gente le gustaba eso.
Y de hecho, de hecho se empieza a transgiversar un poquito. Porque, o sea, primero... Ajá. De hecho, vamos a hablar también un poquito de lo que viene siendo el jazz. El jazz viene siendo, lo que te digo, viene de la música clásica, pero se viene exportando lo que viene siendo más la banda de metales y el, ¿cómo se llama? El bajo, el contrabajo, todo ese tipo de música. De hecho, Nacho, si me puedes poner a Frank Sinatra, de favor. O sea, esa es la siguiente parte de la, ¿cómo se llama? De lo que viene siendo ese es Vivaldi, Nacho. Problemas técnicos con el DJ. Disculpen. Yo te la canto si quieres. Va, ahorita ver, te pones. a ver, No, no es cierto. tócala ahí, tócala toda. Está bien. Y de hecho, o sea, en el jazz, de hecho, se ocupan mucho más acordes. Ah, mira, es lo que quiero que escuchen. Súbele tantito. Ajá, tantito. Bueno, ¿le puedes pausar, Nacho? Tantito. Nos están fonando, ayuda. Ajá, no sé si comenta algo sobre el jazz, llena loca. Pero sí tiene mucho que ver eso de la banda de metales. De hecho, dato curioso, Frank Sinatra fue patrocinado, bueno, dicen, porque nunca se le comprobó nada, fue patrocinado por la mafia siciliana y la Cosa Nostra. Y de hecho hay una pequeña referencia, por decirlo así, en la película del Padrino, en la primera. Pero se habla mucho de eso, de cómo el jazz fue muy patrocinado por lo que viene siendo los gangsters y mafiosos. De hecho, había hay un ¿cómo se llama? Un dato que viene siendo que... Ay, se me fue el dato. Se me acaba de ir. ¡Oh, no! ¡El dato, por Dios! Es que no están... F. F, ahora sí que fue F. Se me acaba de borrar el disco duro, amigos. No lo metiste, no Sí. lo almacenaste, no lo almacenaste en el disco duro, no tienes reservas, no. No, Se amigo. te borró. No. Lo tenés en la punta de la lengua, pero Ajá, así como que explotó de pronto el disco duro y... Deme un segundo. Hablen tantito. A ver qué cuenta llena loca, a ver si se me... En lo que... mira, justamente es lo que ibas a decir, justo es Nos lo que está estamos funando. comentando. No. Es que pone, Frank Sinatra siempre solo fue la cara, los compositores fueron otros siempre, y es antes de hecho, empezar, es lo que estábamos comentando, y justamente el dato. Muchas gracias, Llena Loca, muchas gracias. El dato que les iba a dar es que, de hecho, él fue la cara, él tenía la voz, pero realmente el compositor que tenían detrás era Quincy Jones. Quincy Jones es... como decirlo para hoy en día, lo que viene siendo Max Martin para la música. Quincy Jones es un productor de música. Él se dedicó mucho a producir ahora sí que a los grandes. De hecho, Quincy Jones seguía demasiado a Frank Sinatra en el mundo y en lo general. Por lo mismo. Porque eran grandes músicos. De hecho, él componía mucho. De hecho, cuando Frank Sinatra tuvo problemas con lo que les acabo de decir de la mafia, automáticamente Quincy Jones dijo: yo no tengo nada que ver aquí y me voy con Ray Charles. Le empezó a componer a Ray Charles. Entonces, ¿qué hizo? Toda la música blues, todo eso que traía Ray Charles de conocimiento de atrás, se lo imprimió a Ray Charles. Entonces viene siendo esa parte muy importante, porque es donde se empiezan a mezclar géneros. No solo te quedas con lo que viene siendo el jazz y el blues completamente. Ajá, perdón. Nada, perdón. Ajá, lo que viene siendo jazz y el blues y todo eso. De hecho, hay una canción que antes de pasar a eso, lo que me mencionabas en el sexto grado con séptima, Llena Loca. Perdón, es que hay una canción que viene siendo de... Nacho, ¿me puedes poner la siguiente canción? La de John Coltrane, la de Equinox.
que es donde se nota mucho lo que viene siendo el tono menor que se le... el tono menor que se le viene dando a la música. Creo que tenemos fallas técnicas con la música por el momento, pero es lo que les venía diciendo. El tono menor, el blues toma ese tono serio, menor, que le da esa potencia más baja. Y de hecho, es con esa misma música se le da ese poder a la música que ya tiende a tener más sonido a lo que ya conocemos. Gracias a esos sonidos y todo lo demás. No sé qué están diciendo en el chat. Nada, es la morra castrosa del salón que viene a chingar. Caray, ¿qué están diciendo? Pero continúa. No, sí, está bien. Vamos. No sé qué está pasando. Algo que quieran No, comentar. tú No, sigue, tú sigue. algo que quieran comentar. Es que no los he escuchado en lo que llevo del podcast y siento que estoy un poquito sin hacer eco a mis palabras. Estoy contigo. Mira, ahí repetimos música. Ahí repetimos música clásica. Fallas técnicas completamente. No, algo que quieran comentar sobre esta época, pues, ya que están aquí, amigos. En lo que también leo un poquito el chat y veo también lo que está... Ahora sí, chécale. Isa, no quieres comentar nada. No, realmente no tengo información. Me distrajo el güey del chat. No, o sea, está bien, es que pues, o sea, nada más somos 4 güeyes que estamos hablando de temas que obviamente no somos expertos en esto. Pero si no le parece, puede cerrar el chat y puede cerrar el chat, el Discord, la transmisión y con todo gusto se puede ir a otro lado. Pero bueno, está bien, deja que Ulises termine de leer. No, por lo menos podemos hablar de otra cosa. No, pero quiero ver qué opinan ustedes de lo que estoy hablando, de esta época, de cómo se está tratando estos temas. No, pues, no sé si los demás quieren decir algo. Algo del contexto, o sea, porque al final de cuentas es un contexto. O sea, no quiero dejarlo solo a la deriva así de... mira, esto debe de ser así, de esta manera. Al final de cuentas es un contexto histórico que da pie a un género de música. A un estilo de vida, porque es donde se da cuenta a la gente que... O sea, la misma industria se va dando cuenta que la música, al final de cuentas negra, vende. Y eso no solo ha pasado no solo pasó en esa época. También vino a repercutir mucho en lo que viene siendo el rap, el hip hop. De hecho, si se dan cuenta, ese es Frank Sinatra, Nacho. Si se vienen dando cuenta, uno de los ejemplos más claros de esto es el reggaetón. Sí, no, como, por ejemplo, bueno, puede que sea muy burdo, puede que me fune, ¿no? Pero, por ejemplo, antes, el reggaetón solo lo tenían como bien latino, bien puertorriqueño, y una vez que salió Despacito, todos tal cual, en Estados Unidos ya se la sabían, el reggaetón empezó a pegar, pero macizo. Eso pasó, pero más para acá, ¿no? Más o menos, se podría decir que pasó eso. Sí, pues técnicamente sí, porque digo, o sea, mira, te voy a decir por qué viene el reggaetón. A lo mejor me estoy adelantando un poquito a los siguientes podcasts. Pero para entender el ejemplo, ¿no? Ajá, para entender el ejemplo. O sea, sí. El reggaetón se origina en lo que viene siendo Panamá. Y son panameños rapeando al ritmo de una base de reggae. Eso viene siendo el reggaetón, básicamente. O sea, te digo, me estoy adelantando porque sí lo vamos a tocar, creo que es en el siguiente podcast, porque viene dentro de la época de los 70s. Y es el parteaguas de cierta manera para ¿cómo se llama? Para entender un poquito sobre esa época. Así que
no solo viene siendo una época, también viene siendo como un concepto, un contexto de todo lo demás. Entonces, de hecho, eso viene siendo prácticamente lo que viene siendo Ajá. en esta época de música. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, o sea, Ray Charles es mucho más importante para la música que incluso Elvis Presley. Porque Elvis Presley tomaba mucho seguimiento a lo que viene siendo la música negra. De hecho, mucha gente decía, Elvis tiene música de negro, digo, tiene voz de negro y todo lo que sea. Pero sí, porque al final de cuentas, tomaba muchos recursos de Ray Charles, de B.B. King, de otros personajes, de lo que viene siendo lo que viene siendo la historia. Entonces, Y justamente bueno, yo a ustedes ya se los había comentado, pero para que lo sepa la gente, había veces en las que las personas, pues sí, negras, eh, cuando veían por primera vez a Elvis, se sorprendían un montón, porque ellos no pensaban que fuera de tez blanca, o sea, nunca esperaban en ningún momento que fuera blanco, o sea, ellos pensaban enteramente que Elvis Presley era pues negro, así básicamente. sí, de hecho, él popularizó mucho lo que viene siendo el blues, por lo mismo. Eh, te digo, la gente lo escuchaba y decía, ah, mira, él tiene su música, pero como en ese momento existía la segregación, entonces él fue como que el puente entre la música negra y el público americano que en ese momento reprimía todas las ideas que no fueran en ese momento blancas. Pero justamente, ¿no? Eso fue lo que ayudó a que se empezara a normalizar ese tipo de música que en su inicio pues era negra, ¿no? Y puede ser, ¿no? Pero como eso ayudó bastante, ¿no? Un poco a la aceptación. Puede que no, obviamente, no completamente, porque pues sigue, ¿no? Los estragos hoy Sí, en, de hecho, en día, ¿no? Pero pues un poco de más aceptación sobre esa cultura que se tiene, sí, lo ayudó bastante. de hecho sí. De hecho, o sea, toda esa popularización de esa música sí sirvió bastante y la gente y las empresas y la industria se daba cuenta de eso en ese momento. Por, por lo mismo, o sea, te digo, fue la popularización de lo que ya conocemos como el rock and roll. De hecho, el rock and roll ya actualmente se puede considerar pop. De hecho, muchas de las obras que vienen dentro de ese mismo se empezaron a hacer rock and roll por la popularización de este tipo de música. De hecho, si se dan cuenta, Chuck Berry tiende mucho a hacer rock and roll, pero al final de cuentas viene siendo una variante del blues por la parte atresillada de la batería, de lo que viene siendo eso. ¿Puedes explicar lo de tresillado, por favor? Lo de atresillado, digamos que la música normal que escuchas está en cuartos. 1, 2, Ujú. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El atresillado son dar golpes de 3 en la batería. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O sea, es una pequeña variación. De hecho, se dice que estas variaciones provienen mucho del lenguaje. O sea, por cómo vienen agrupadas nuestras palabras y nuestras sílabas y lo que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, de hecho, un vals es atresillado por lo mismo. Pero todos estos ritmos se vienen exportando desde lo que viene siendo África, pasando por España, pasando por Italia, de ahí pasan a la música judía, a las ¿cómo se llaman estos? Las escalas árabes, todo ese tipo de música se viene exportando viene exportándose desde el otro lado del occidente. Entonces, cuando llega aquí, se hacen, digo, tresillos, porque es a lo mejor una forma más fácil de expresar una idea, porque normalmente las frases o las palabras tienden a estar agrupadas de 3 sílabas. La mayoría, un gran porcentaje de ellas, son trisílabos. Mientras que, o sea, los cuartos sí es
una forma también natural de hablar, pero se tiende a ocupar más en las lenguas germánicas porque las palabras ahí son cuatrisílabas. O sea, bueno, sí, eso ya habría que meterse un poco más en lenguaje, ¿no? Pero entonces nosotros nos manejamos en 3 y no Ajá. en 4. De hecho, si tú te das cuenta lo que viene siendo los corridos, la música banda, el mariachi, todo ese tipo de música está en tresillos. Por lo mismo, porque es más fácil cantar en español palabras con 3 sílabas que estar cantando vocablos de 2. O sea, estar haciendo así. Pero de hecho, esas ideas se retoman mucho también en lo que viene siendo en la música rap. Porque al final del día, la música de hoy en día toma recursos de todos lados. De todos lados y de quien se deje. Aunque independientemente del género, ¿no? Ajá, Como que de hecho, se inspira. de hecho, se le conoce como semicorchea con puntillo porque empiezas a hablar así en ese sentido, de esta manera. De hecho, si se dan cuenta, mucho del rap tiende a hacer eso, a hablar de esta manera o a hacer tresillos, el ta 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 ta. Eso es blues. Entonces, de esa manera se viene exportando todo ese tipo de música. Y de hecho, cuando se fusiona el blues y el jazz, que nace el rock and roll, es cuando se abandona el tresillo y se toman los cuartos. De hecho, ya de casi para acá, el 90% de las canciones, de los 60 para acá, el 90% de las canciones están en cuartos. Aunque hubo una pequeña parte en los 60 donde se hizo mucha experimentación con otro tipo de tempos y todo eso, como Por dos. eso, pero espérate, ¿te refieres a que ese 90% es pero de toda la música o solamente del rock? Pues más que otra cosa de la música popular. De la música popular más que otra cosa fue... ¿Cómo se llama? Fue esa idea de, ¿cómo se llama? De pasar a cuartos. Todo hoy en día se empieza a manejar un poquito en lo que viene siendo cuartos, en ese estilo de música, en esa dirección. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil componer de esa manera. Y de hecho es un poco raro porque es como si la gente de pronto dijera, todos en este momento vamos a empezar a hablar con la sílaba A, todas las palabras. Y de hecho también se tiende a mucho utilizar eso en la música de los 50s, que se utilizó una progresión de acordes y desde ese momento todo el mundo empezó a utilizar esa progresión de acordes. Después ya vienen los 60s. Y los 60s fue... también hubo una cosa en los 50s que viene siendo la revolución en la forma de grabar música. Yo dije, ¿cuál revolución? Ya me había asustado, ajá. Ajá, en la revolución de grabar música. ¿Por qué? Porque antes la música se grababa, o sea, tenías un micrófono y grababas a toda la orquesta al mismo tiempo. A todos. Pero si alguien se equivocaba, de hecho se hacían en discos de cera. Tú te ponías a grabar y ponías tus discos de cera. Y te digo, y si alguien se equivocaba, tenías que tirar ese disco de cera porque ya no servía de nada. Porque alguien se había equivocado. Los discos de cera son los grandotes, ¿no? Los negros, los que daban vuelta y No, ese es un disco de acetato. Un disco de cera básicamente es lo mismo, pero está hecho con cera. Está hecho, como la cera es un material, ¿cómo decirlo? Suave, deleble. Eso te permite, ¿cómo se llama? Que con una aguja lo vayas rayando. Entonces eso te va generando los picos y valles y crestas dentro del mismo disco. Es como una forma analógica de grabar la música. Entonces, antes se hacía de esa manera y ya después esos discos de cera se mandaban a hacer copias, ahora sí, en vinilo, como tú lo acabas de decir, con ese tipo de producción. Oh, ok, ajá. Pero como en sí la tecnología que había en ese momento no era como... Pues sí, es lo que daba, Ajá, ¿no? ajá. De hecho, te digo, en los 50 se creó la grabación multipista. Eso te permitía tomar nada más secciones de los músicos. O sea, por ejemplo, en este micrófono van a ir el pianista, en este otro la batería, en este otro los vocales, las guitarras y lo que tú quieras. Entonces, de esa manera, tú podías
decir, es que se equivocó el pianista, dio mal el acorde. Va, Ujú. eliminas la parte del pianista y la vuelves a grabar. Y no es necesario que los músicos vuelvan a reinterpretar la obra completa, porque de esa manera le das un cambio a la música, a los estilos musicales. Entonces, de esa manera, la música va teniendo otros tratamientos, otras mejoras, otro avance. Al final de cuentas, la música se va mejorando poco a poco. De hecho, en los 50s, ¿cómo decirlo? Estados Unidos era el único que tenía rock and roll y a lo que se le conocería hoy en día a música pop o música blues, música jazz. Porque en ese momento todos los otros países, como todavía no llegaba esa parte de la globalización, o sea, sí, o sea, te digo, no es parejo, no es que exactamente acabe quirúrgicamente en los 50s e inicie en la siguiente época y digas, esta época es completamente diferente, no, o sea, dentro de todas las ramas sigue... Una transición, ¿no? Poco a poco, bueno, no necesariamente tan grande, puede ser, sino que poco a poco no fue haciéndose el cambio. ¿A qué te refieres? Ujú. De hecho, o sea, te digo, fue haciéndose poco a poco. O sea, en ese momento México todavía seguía con el mariachi, los corridos, España a lo mejor seguía con los boleros, el flamenco y todo ese tipo de música. O sea, a lo que hoy en día tiene poca, entre comillas, exposición. ¿Por qué? Porque se ha abandonado por otro tipo de música y otras técnicas de producción. Entonces, o sea, eso fue una revolución. Eso le permite a los nuevos grupos tocar, tocar música y venderla y comercializarla de mejor manera, haciéndola de modo independiente. Bueno, no independiente, porque todavía esos medios de producción no los tenían nada más los estudios. Así que los estudios decidían quién era escuchado y quién no era escuchado. De hecho, vamos a pasar. Aquí ya me voy a lo mejor me ando regresando también a los 50, 60 en lo que voy a decir. Pero ahorita ya vamos a empezar a dar el siguiente paso a lo que viene siendo la época de los 60. La época de los 60 es cuando ellos empiezan a popularizar más a nivel mundial. Ulises. Ajá, perdón. Sí, bueno, algo, por ejemplo, de lo que estabas diciendo, que sí es cierto, no se veía tanto la afluencia o el cambio de, bueno, la exportación de música, porque en el caso de España hubo como muchos problemas en cuanto a la música, sí estaba muy controlada. Me acuerdo, bueno, vi que en algún momento decía sobre que los regímenes, en el caso de España, eran el que controlaba justamente la música. Entonces, el flamenco y todo ese tipo de estilos estaba como, claro, lo in de ahí. No se podía ocupar otro tipo de música, se tenía que pues consumir de ese estilo. Entonces, como tú dices, ¿no? Que dependiendo de lo que quiere el estudio o la empresa, bueno, cosas, ¿cómo se dice? La... Bueno, Ajá, sí, 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 entiendo. El estudio. eso. El estudio, El básica. estudio, pues era lo que se vendía, básicamente. De hecho, o sea, como tú lo mencionas, es como que lo que en ese momento el estudio. Pero de hecho, antes los estudios musicales estaban dirigidos por, ¿cómo decirlo? Hippies, por decirlo así. O sea, eso ya fue un poquito más hacia los 60. ¿Por qué? Porque se le abrió la puerta a mucha gente y muchas de ellas venía con ideas revolucionarias, transitorias de ¿cómo se llama? Voy a tocar esto, voy a hacer experimentación de sonidos. Y por eso tenemos música ya a lo que viene siendo como Pink Floyd y cosas de esas. Porque, de hecho, los Beatles también, al tener ya un contrato fijo y entender que ellos producían música de calidad, pues técnicamente les daban el estudio para grabar. O sea, ya no era así de, me vas a pagar tanto por grabar nada más una canción. No, ellos ya tenían contratos como de, voy a estar ocupando el estudio medio año. Y en ese medio año yo te voy a sacar un disco, pero déjame hacerlo como yo quiera. Y antes, como no tenían técnicas, o sea, la gente que estaba en los estudios se guiaba más no por decirlo por instinto, porque también eran músicos, pero eran como más abiertos a escuchar nuevas cosas, nuevo de lo que venía. Entonces,
eso permitió que muchas bandas nuevas existieran y por eso es que hay sonidos o música tan extraña en esa época. Aparte de que venía acompañada de psicotrópicos y todo, tanta cosa que se llevaba a meter la gente. Entonces, por eso tienes música más experimental en esa época que hoy en día. Porque hoy en día ya se considera más una industria y no más como el músico virtuoso que... Oye, Ajá. mira, por ejemplo, en ese tipo, cuando estaban empezando los Beatles, ellos tenían que tocar, o sea, pero no como, pues, no empezaron grande, ¿no? Ellos tuvieron que empezar desde cero, sí, desde abajo, y empezaron tocando en un bar me parece que de Ámsterdam. Entonces, eran como tocar de a 10 horas por día o más, y tenían que aguantar el ritmo, o sea, obviamente, ¿no? Obviamente tenían que pues, consumir ahí un algo, ¿no? Y eso hacía que pudieran aguantarse, fueran las vibras más creativas y dieran mucho, ¿se llama? Y tuvieran mucho entrenamiento. Gracias a ese entrenamiento fue que los captaba un tipo, sí, bueno, tipo persona, cazatalentos, por así decirlo, y ya les dio pues ya les empezó a grabar sus canciones. Justamente, ¿no? Lo que dices, cómo agarras, pues puede ser que un nuevo grupo, o bueno, ponle eh, una prometedor banda, una banda muy prometedora, y esa banda les puede dar ideas para que cambie pues una industria. Porque ves que hubo varias bandas como estilo de Beatles, ¿no? ¿Tú que sabes más de música? No sé cómo, Sí, cómo que... de hecho se le conoció como la invasión británica. Ujú. Por, Esa, mera, ajá. porque, bueno, sí, mucha música empezó a surgir de Reino Unido, de pronto. O sea, lo que se le conoce como The Who, Rolling Stone, The Doors. Bueno, The Doors no, creo que no. Me estoy equivocando, creo. Pero mucha música viene de ese país. Te digo, a lo que se le conoció como la invasión británica. ¿Por qué? Porque las guitarras eléctricas se empiezan a popularizar por todo el mundo. De hecho, es como que el auge, el pico, la cima de empezar a escuchar guitarras en todos lados. De hecho, si se dan cuenta, la música tiende a ciertas características emocionales. Como que la primera vez que escuchas una canción, como que te genera a lo mejor indiferencia, a lo mejor dices, está bien, está algo de fondo. De pronto, como que entre más escuchas, le vayas tomando, como que te va impresionando cada vez más. Poco a poco llegas a un punto en una cima donde dices, esa es la mejor canción, estoy súper clavado en esta canción. Ajá, como Y que se te queda pegada por varios días y no más lo puedes escuchar. Ajá. ajá. Entonces, o sea, de hecho, si hay un ejemplo muy chistoso en cómo conocí a tu madre, donde el auto de Marshall solo tiene un cassette. Y inician con esa canción. Y van escuchándola y poco a poco va progresando en la escena, cómo les va empezando a gustar más la canción. Llegan a un punto donde la corean y la gritan a todo lo que da y lo que tú quieras. Entonces, de pronto, esa curva empieza a bajar. De pronto ya no le tomas la misma escucha. Entonces, de pronto esa música sí sigue siendo relevante para ti, pero de pronto ya le vas bajando y de pronto ya Ulises, buscas... Ajá, ¿qué pasó? es que ese episodio está chistoso porque se supone que cuando se compró el carro Marshall era pues nada más para él y así bien chido. Se compró esa canción, inocentemente la puso en el reproductor de cassettes y ya no lo pudo sacar y se quedó atorado ahí para siempre. Pues, Entonces, entonces cuentan que se fue de viaje con Ted, no me acuerdo dónde, que duró como 3 días que tuvieron que estar en carretera. Y pues lo único que podían escuchar, porque eran los 90s, porque pues no tenían otra forma de reproducir música, era con el radio. Entonces todo el viaje están escuchando la misma canción, el punto en donde ya están como que hartos, pero llega un punto donde vuelven a escucharla y les gusta otra vez, se hartan, les gusta. Entonces llegan a un ciclo así infinito. De hecho, Nada más de quería hecho, Qué buena mencionar ese historia. capítulo. Creo que iban a casa de los papás de Ted, ¿no?
Ay, no me acuerdo, pero o sea, tenía que cruzar todo el país, básicamente. Me acuerdo mucho de la frase que decía como, mis papás viven en Ohio, pero yo vivo en Ay, no, el en momento. el momento. Era la frase mamona de Ted. La mejor frase que existe en esa serie. De hecho, Perdón, Ulises. y de hecho, ¿sabes cómo se nota también mucho ese efecto? Es cuando tú vas a una fiesta y te ponen música y tú confundes la euforia del momento con la asociación con la música. Por eso es de que tú cuando terminas una fiesta y dices, ah, mira esa canción ya la conozco. Por eso es de que la gente se emociona mucho y por esas razones de que mucha gente sigue escuchando la música de las fiestas en su vida diaria. Por la euforia que les genera en el momento. O sea, es una forma de acelerar la curva de, ¿cómo se llama? De emoción. O sea, llega un punto donde están tantísimas veces escuchando la misma canción que llega un punto donde ya te empieza a aburrir o ya la empiezas como aborres, ajá, como dices en el capítulo, empiezan a aborrecer la canción, es así como ya quita eso. ¿Y cómo se llama? Pero al final de cuentas viene siendo parte para tu background de música, o sea, por eso es que a lo mejor cuando eres joven empiezas a escuchar, digamos, una canción, ¿no? Algo que te guste, una banda o lo que tú quieras. Y toda tu adolescencia te la pasas casado con la misma banda, con la misma banda. Y hablas nada más de esa banda. A lo mejor buscas bandas parecidas y dices, ah, mira, se parecen unos a otros. Y todo eso. Pero ya cuando llegas a lo mejor ya a una edad más adulta, es cuando le tomas esa, ¿cómo decirlo? O sea, sí la valoras, pero ya empiezas a buscar otros géneros. Y es donde empiezas a explorar un poquito más. Pero normalmente es lo que pasa, porque por eso es que dicen que los adolescentes se tienden a identificar con un tipo de música, un tipo de género, por lo mismo. Porque se casan con una idea. Pero te digo, o sea, nada más es de que pasen esa pequeña curva y es cuando viene la siguiente época. Por eso es que hoy en día, si tú te pones a escuchar, por ejemplo, el top 10 de las músicas de Spotify, ya no tienen Siempre hay guitarras. reggaetón. Ajá, de hecho, tiende más al reggaetón, pero te das cuenta que ya no hay guitarras. Y de hecho la gente ya normalmente ya no compra guitarras eléctricas como para aprender, sino como que tienden a buscar más sintetizadores y todo ese tipo de música. Música generada en su casa. De hecho, las guitarras se llegan a vender más fuerte en la época de Navidad porque la gente no sabe qué regalar. Y pasa lo mismo con los músicos. De hecho, si ustedes buscan en Google Trends o tendencias, lo que vienen siendo, por ejemplo, busquen por ejemplo, los Beatles y se van a dar cuenta cómo vienen también esas curvas de popularidad, desventa de discos y todo ese tipo de cosas. Entonces, como en ese momento lo más revolucionario y lo más que sacaba de la mente era ¿cómo se llama? Lo que viene siendo las guitarras eléctricas. Es como el inicio de esa curva de, de popularidad. Es como lo decían, antes sí se ocupaban instrumentos caseros, tablas de lavar y todo eso, pero poco a poco la música tiende a dejar esos instrumentos, por decirlo de manera casera, y se pasa a ocupar a lo mejor ya instrumentos lo que viene siendo, a lo mejor primero la batería, porque la batería al final de cuentas es el instrumento que le da el latido a la música, las pulsaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, te digo, ya viene lo que viene siendo la invasión británica y todo ese tipo de movimiento y todo ese, ¿cómo se llama? Toda esa ola. De hecho, Mira, ajá. o sea, estás diciendo que en unos años el reggaetón va a caer. O sea, es lo que Sí, estás diciendo. sí. O sea, Las cosas tienden a caer. ok. Y Como una recta normal, ¿no? Que es como una curvita, como la del coronavirus, ¿no? Que ajá, debe de montículo y baja, así. es a lo que se le conoce en matemáticas como campana de Gauss. Porque, Bueno. Qué por, padre Eso, poder llegar a viejo y escuchar de nuevo y decirle como a tus nietos, para los que quieran tener hijos, nietos, ujú, eh,
yo escuchaba Bad Bunny. De hecho, Que ahí está bien, Yo, ¿sabes? no, imagínate que le digas, yo estuve cuando Despacito salió en YouTube. Yo me acuerdo. O sea, Iba a ser un parteaguas en el futuro. Mira, yo lo que sé es de que el tecno norteño va a ser lo nuevo. Va a ser lo que va a desterrar al reggaetón. O sea, no sé, tomen un clip, van a ver, unos años. No, Por lo menos va a a ser ver, Ulises, el, vas a llegar. Perdón. ¿Ah? No, dime. Va- Vas a llegar con tus nietos y les vas a decir, así ellos tienen 10 años. Oigan, les voy a cantar una canción bien chida. A ver, ahí les va. Si tu novio no te mama el culo. Ajá, sí. de hecho sí. De hecho, si se dan cuenta, o sea, nuestros padres y nuestros abuelos dicen, ¿qué es esa música que están poniendo en la radio? ¿Cómo que están gritando puto? ¿Les va a hacer daño a los niños? O sea, estoy hablando de Molotov, más que otra cosa. Ujú. Entonces, o sea, sí, de hecho nosotros cuando lleguemos a viejos, a lo mejor a nuestros nietos les vamos a decir, oye, ¿qué estás escuchando? Y para nosotros, de hecho, ya tiende a pasar. ¿Qué pasa con la gente que dice del reggaetón? No, es que antes me gustaba más el reggaetón del Ay, viejito. ustedes no, ajá, sí me ha pasado eso. O no han dicho ustedes alguna vez, es que en mis tiempos, en serio, no han llegado a decir eso. Yo sí, ya, me da miedo eso. Sí, O sea, es como de, o sea, te Bueno, a digo, mí me da miedo. Pero sí he dicho como lo del reggaetón del viejito. ajá, que era más estaba más chido. más rasposo. Ajá, que dice, no, es que el reggaetón del viejito era el más chido. Ah, Más pues, rasposo. es que sí, antes el reggaetón, por decirlo así, del viejito, sí era más rasposo, más duro, más como que sí te contaba una problemática social de los barrios. Como diría la chaviza, es que ahorita ya es más género urbano, ¿no? Ajá, de hecho ya ahorita ya todo se engloba en género humano, porque la gente tiende a englobar Urbano. cosas en géneros. Y eso es algo que me molesta, englobar la música en géneros. La música es música y ya. O sea, tal vez sí te sirve para vender, pero nada más es un artilugio para vender. Los géneros yo siento que están sobrados. Porque... Yo creo que si no hubiera géneros, no podrías tampoco delimitar la historia. Ah, sí, por Y ya te gané, funado. No, ya lo funaron antes, doble funado. Oh, sí. A ver, vamos. A ver, no, así, desviándonos un poco, ya lo hemos hecho mucho, pero un poco. ¿Cuál es su canción de reggaetón del viejito, así, la favorita? Ya sí, entre nos. Déjalo pienso. A ver, si en el chat quieren poner su canción de reggaetón del viejito ahí, coméntenle para ver su La existencia. ponemos ahorita en el stream. 2 No, segundos para que no nos quiten. no nos quiten el stream, ni el podcast, ni el video de YouTube. Ah, sí. Bueno, Pero bueno, yo voy diciendo una de mis favoritas, porque ahorita es la que más se me viene a la mente, La gata del agrícola oriental, ¿cuál es esa? de canción. Ay, Dios mío. Ok, a ver, ahí les va. Nacho, te voy a romper el cue, ¿va? Sí, dale, tú dale. Primero dale clear. Si quieres te ayudo. Ah, va. En lo que están poniendo, aquí hay un dato de llenada dale, muy Luis. interesante, que dice, justamente los géneros se inventan en la época de los 50, 60 para que la gente pudiera gastar su dinero sabiendo que iban a escuchar todo por la Gran Depresión. Y justamente había veces en las que bueno, esto ya es mío, que se adaptaban las canciones, o había veces obras de teatro o conciertos o cosas de ese estilo que los trataban de adaptar para el pueblo, o bueno, que sean como accesibles, baratos, así, para que justamente pudieran, el pueblo pudiera ir a gastarse su dinerito. Sí. Aparte sí siento que es como una herramienta muy, muy buena para justo categorizar historia. Sí. Y también como una manera de esperen. Continúen. Es que como tú lo dices, o sea, sí es una manera de vender, pero eso te impide ciertas cosas. Porque hay música muy buena que, por ejemplo, está tocada con una guitarra eléctrica, pero tiene acordes de jazz. Entonces eso genera un dilema porque hay estaciones de jazz
que ¿cómo se llama? Que no la ponen porque tenían una guitarra eléctrica, pero en estaciones de rock no la ponen por tener acordes de jazz. Entonces, Ah, caray, o sea, tú puedes pedir una guitarra con acordes de jazz. no, 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 no. No, men, Uy, no te entendí eso. A ver, otra vez. estás confundiendo. Los acordes A ver. son intrínsecos al instrumento que tú estés tocando. Ajá. O sea, ese es un recurso que es un recurso dentro de la música para, obviamente, componer música. Los acordes. Ajá. Las guitarras eléctricas Ajá. normalmente sonaban como una guitarra acústica normal. Solamente que se enchufaban y tenían la capacidad de amplificarse. Luego existen los efectos dentro de, ¿cómo se llama? De las guitarras. O sea, a lo que tú conoces como la distorsión de una guitarra Ah, ajá. es un efecto para las guitarras. Y esos efectos eran los que tú dices. Ajá. Que no, O sea, no. ajá, o sea, si tú le metes mucha distorsión a una guitarra y, por ejemplo, empiezas a tocar jazz, va a sonar algo. Va a ser un jazz un poco más rockero. Pero en las emisoras de radio dicen, pues no sé qué. O sea, al final de cuentas, una emisora de radio es alguien que está, ¿cómo se llama? Poniendo música constantemente. Y la está vendiendo porque al final de cuentas es retener a un público, retener a una audiencia. Y dices, ok, yo voy a poner esta estación de radio para, digamos, escuchar rock. Y de pronto te ponen una canción tocada por una guitarra eléctrica con distorsión y todo eso. Pero, digamos que dentro de su composición empieza a tocar acordes de jazz. O sea, por ejemplo, disminuido, un la bemol disminuido con séptima y novena mayor. Ajá, ¿Qué? mucho texto. ¿Un qué? Eso es un acorde, es mucho texto. Ok. Mucho texto. Ajá. Ok. O sea, Hora de la gata del agrícola oriental. ok. ¿Sí es reggaetón del viejito? Sí. Del chilo, es del chilo. Del inicial que sí raspaba. Espera. A ver, a ver. Ok. Hola, Ahora quítalo porque si no vamos a ser funados. esperen, yo también quiero poner una. A ver, pero que digan algo en lo que la encuentro. Va. Entonces, te digo, o sea, es el... ¿Cómo se llama? ¿En qué estábamos hablando antes de que pusieras la gata del agrícola? Ah, sé. que las emisoras también tienen que vender. O sea, es su negocio vender. Entonces, pues, al final de cuentas también se van a guiar por géneros. Y está bien porque así orientas un poquito a tu público y a la gente y lo que está escuchando. Normalmente. Entonces, es una forma de guiar a tus espectadores y todo lo que tú quieras y saber vender. Pero, te digo, genera ese problema porque hay música que está intermedia entre ambos géneros y que choca, rompe ese paradigma. Caray, Entonces, ¿cómo cuál? pues lo que te estaba diciendo de la música con distorsión y muchos acordes y todo eso. Ah, eso te referías. Ok. A ver, esperen. Déjenme reproduzco. Joya. Uy. Adelántale el estribillo. Uy. Pero ese es un rolón, es mi favorita, papá. Es un himno. Esperen. Hago este llamado para que tú te... Ya, perdón. Suficiente. Me sentí muy identificado en este momento. Ya. Continúen. Prosigan. Ok. Gracias. Entonces te digo, o sea, ese es el sentido por qué se empiezan a popularizar las cosas. Ujú. ¿Por qué empieza a tener esa relevancia? De pronto ya todo mundo... De hecho, si se dan cuenta, los Beatles impusieron
bueno, por decirlo de esa manera, o sea, ya lo sabemos, más bandas lo hicieron, pero fue como decirlo, fueron precursores en ese sentido de que la alineación fuera batería, bajo, guitarra y voz. O sea, ya de para acá las bandas se componían básicamente de eso. Tienes que tener un guitarrista, un bajista y una voz. Y a lo mejor un tecladista por ahí. Si es que te tienes ganas de componer algo al piano, algo al sintetizador. Pero eso ya viene siendo más para acá. De hecho, uno de los ejemplos... De hecho, en los 60s, bueno, finales de los 50s, 60s, se viene a inventar lo que viene siendo el sintetizador. El sintetizador antes eran unos aparatos monstruosos, así como los celulares de los 90s, 80s. De los grandototes, ¿no? Ajá, Que tenían ladrillos, le decían ladrillos aquí en México. Ajá, que de esos que duraban media hora la batería y tardabas un día completo en cargarlos, de esos. Eso, mero. Pues digamos que antes así eran los sintetizadores. Antes eran unas cosas monstruosas de cuartos y que si tocabas tú dos notas en el ¿cómo se llama? En el teclado, no sonaba una de ellas. Y de hecho eso genera un parteaguas para muchos géneros de música. De hecho, ¿cómo decirlo? Por así decirlo. El género de música que ocupa mucho el sintetizador, pero de los primeros, es la música de los videojuegos. La música... También, joya de música. Ajá, o sea, porque los que componían esa música solo podían tocar una melodía, no tendían a ocupar acordes. O sea, sí los ocupaban, de cierta manera. Hacían acompañamientos de lo que viene siendo con los sintetizadores. Por eso es que suenan así de tin, 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 tin. O sea, regresaron al clasicismo para componer música para los videojuegos. Porque tienes que hacer una melodía que viene siendo estructurada. Porque, para empezar, tu chip en la computadora, no, al final de cuentas una consola de videojuegos es una computadora. Tu chip no te permite procesar tantos sonidos al mismo tiempo. Por eso es que nada más atendían tres tipos de ondas. La senoidal, la diente de sierra y la cuadrada. Y normalmente la diente de sierra o sea, más o menos por estándar. Te digo, no todo es parejo, blanco y negro. Por estándar se ocupaba la diente de sierra para hacer las cajas y bajos. Digo, los bajos se hacían con la onda senoidal y las melodías se hacían con ondas cuadradas. Para que se entienda más fácilmente, imagínense como que es la pantalla de los soniditos en un hospital del bip, 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 y cómo va subiendo y va bajando. En este caso, la senoidal es como medio círculo, medio círculo arriba, medio círculo abajo. La de diente de sierra es como son triangulitos, triangulitos de los triángulo rectángulo, como de esos. Entonces, así van las... ¿Acabas de decir que la onda cuadrada es como tu corazón? ¿Es que eres un robot o qué? No, la senoidal, güey, es como un círculo, No, la cuadrada es un cuadrado. No, acabas de decir que ¿cómo se llama? No, que a ver. la onda cuadrada es como la de los hospitales que hace tut. No, o sea, lo que Nado. a ver, es para que puedan entender esto, a qué te refieres con esas señales, ¿sí? Pero que lo vean como en una pantallita del, ¿cómo se llaman los estos? Monitores. Esos meros, como en un monitor, cómo van, ¿no? La señal que ven, ¿no? Que sube, baja, sube, baja. Bueno, en ese caso, pero en vez de que solamente sube y baje, pues que forman cierto tipo de patrón. O sea, puede ser, en este caso, la senoidal, pues es un medio círculo por arriba y otro medio círculo por abajo. El diente de sierra, el que te estás diciendo, pues es un triangulito y así, ¡pup, pup, pup, pup! Varios triangulitos, ¿sí? Solo eso, para que lo entiendan. Te estás yendo muy técnico, hermano, por eso. Para que no me vea tan técnico y la gente que está escuchando entienda, esa es una onda cuadrada. Esa es una onda cuadrada. Ajá. Déjame buscar. Creo que este es una diente de sierra, creo. O sea, este es un sintetizador. Los primeros sintetizadores eran ese tipo de sonidos que se ocupaban para eso. Para
era un invento tecnológico importante, sí, porque permitía que o sea, podías hacer el sonido que tú quisieras y tener la característica que tú quisieras. O sea, por ejemplo, podías imitar el pitch de un violín, o sea, que primero suba y de pronto baje, primero sube y de pronto baje. Entonces eso te permitía tener instrumentos nuevos y diferentes. De hecho, dentro de la experimentación de los Beatles y todos ellos, ocupaban, por ejemplo, el Metrolong y todo ello. Por ejemplo, una canción muy que utiliza ese instrumento es, por ejemplo, el martillo de Maxwell Silverham, el martillo de plata de los Beatles. También está la de Strawberry Fields. A ver, ponte una, a ver. Creo que Nacho por ahí tenemos la de... Sí, la del martillo, ¿no? Para que le entendamos todo eso. De hecho, o sea... Ajá, de hecho, si no me equivoco... Por eso, pero o sea, en lo que en sí es que en ese momento los sintetizadores eran como sencillos, por así decirlo. No, eran gigantescos. O sea, De hecho, Llenada menciona que eran grandes aparatos como el Moog y el Mellotron, y ahorita los googleé y sí, güey. o sea, eran cosas grandotas, así, pero así. Es un piano con un sintetizador arriba gigante, con un buen de controles. Me imagino que con eso es que pues justamente controlas el sonido que sale del piano. Ya Tenemos cosas como el... ¿Cómo se llama esta cosa? Ok. Entonces con eso cambiaban pues sí, la modulación. No sé cómo se diga eso. Sí, no debe ser eso, porque con eso modificabas la señal, el sonido. Sí. Pero sí, se ven bien monstruosos, la neta. LOL. Sí, de hecho, o sea, eran muy monstruosos, costosos y no todos se daban el lujo de, ¿cómo se llama? De experimentar con ellos. De hecho, puedes hacer uno con un Arduino, ¿no? Ajá, de hecho ya puedes hacer uno con un Arduino. O sea, si escucharon la parte de domótica, ahí sabrán que es un Arduino. Ahí lo explicamos más a detalle. A ver, Ulises, ¿ya pongo la canción? A ver, ponla, si ya la tienes a mano, sí. Para oírla. Vale, 2 segunditos que esta cosa está cargando. Nada más que creo que el estribillo suena hasta... la parte del sintetizador en esa canción suena casi hasta el estribillo, pero pues nada más para que se den una idea de qué canción es. Ya va, que esta cosa tal. Vamos, Nacho, tumba la casa. Ahí está. Esa es una buena canción de reggaetón. Déjame subirle tantito. De hecho, esa canción, te digo, fue de las primeras canciones que tenían sintetizador. ¿Por qué? Bueno, los Beatles en ese momento ya tenían dinero y presupuesto para pagar el sintetizador, para explorar con ellos y cositas así. Sí, vamos a poner música moderna, pero eso creo que será en el tercer podcast. Ahorita estamos hablando como que el inicio. Es que lo estoy leyendo de chicas a mí. Sí. Vamos lentos pero seguros. Vamos poquito a poquito. Sí, de hecho, o sea, es que queremos llegar poco. Por eso también retrasamos. Son una serie de podcasts que van a atravesar la historia de la música muy por encima para poder tocar toda la gran historia que es. Ajá. Entonces por eso nos estamos saltando así de repente de atrás para adelante, digo, de repente nos estamos desviando, pero pues es parte también de estas pláticas. Si ya han escuchado otras, de repente empezamos a hablar de domótica y terminamos hablando de Sergio Mayer, entonces todo un clasicazo, mi gente. Sí, exacto, como dice Llenada, estamos hablando de todo y de nada y de todo, pero pues justamente si ya estuviste aquí antes, es exactamente lo que hacemos aquí. Quédense por una plática de combi. Por las risas. Ajá, justamente esa es una plática de combi que vas a tener con un compañerito ahí hablando cosas babosas ahí un ratito en lo que se baja y se va a su casa. Eso mero. Es más que otra cosa para pasar el tiempo. Porque, o sea, sí te entiendo de que a lo mejor ahorita lo que estoy diciendo es muy denso y de pronto me estoy poniendo los ejemplos más pesados o a lo mejor ni tan pesados, dependiendo de... Puede que sean muy burdos a veces.
De hecho, esa es una de las razones por las que nosotros también pospusimos este podcast. De hecho, lo pensábamos hacer el viernes pasado, pero lo pasamos para hoy por lo mismo, porque es demasiada información. O sea, si me detuviera, por ejemplo, simplemente, si quisiera hacer nada más un podcast de música clásica, me podría llevar horas ahí hablando. Y explicando simplemente una obra, puedo hablar una hora de eso. Pero Sí. muchas gracias, chicas, a mí y llenada por estar aquí y comentar. Y todavía nos deben ustedes dos su canción de reggaetón del viejito favorita. Sí, para que efectivamente, pongamos porque 5 segundos aquí. igual todos en el chat para que puedan comentar su canción de reggaetón favorito del viejito, por favor, se los encargamos, ahí estamos viendo el chat. Falta también Nacho falta Ulises, sorprendente. El gato Yo volador. ya puse la mía. A decir que el gato volador, nada más porque era mi infancia. Desde ver. Ay, no, qué cringe. ¿El gato volador es reggaetón? Sí, es cool. ¿No? Sí. Según yo sí es. ¿Estricto? ¿O Pues tiene la o 5 de para. calle? Tiene la 5 para. Todavía de La Factoría. Esa está buena. De Bueno, Chica Santa. La Factoría, sí, te creo. Hay unas de Shakira también que tienen un poco de reggaetón. ¿Cómo se llama este? No. Hablamos de reggaetón con el que puedes raspar el suelo con tus pompis. Sí, exactamente, sí. Pero con Shakira no vas a rascar las pompis. No en esa época. Ahorita sí. No, sí, hay algunas cuantas canciones de Shakira que. No me acuerdo en qué álbum, pero para ponerme técnico. No sé en qué álbum, honestamente, pero hay algunas de Shakira que sí tomó reggaetón como referencia. Mira, independientemente, una de las mejores de Shakira es la de Una loba enjaulada, o creo que sí es esa, ¿no? Bueno, ¿Ves? una de Chica, las mejores. reggaetón de Shakira no es viejito. O sea, reggaetón de Shakira ya es. No, muy déjame buscarte. Va. Ahorita lo busco. Deme un momento porque sí tengo que ¿cómo se llama? Que buscarlo. Nada, y pues. Y ya estamos en hora y media. De hecho, porque mira, les voy a decir algo. Ahorita me gustaría también dejarlo aquí, así como aquí por el momento. Entonces, porque el viernes, de hecho, tenemos planeado hacer la siguiente parte, que es, seguimos yendo por encimita, corriendo ahora sí como dicen, para pasar a lo que viene siendo los 70s hasta la época de los 2000s. Porque esa es una época muy importante. De hecho, esperamos que tener un invitado, Steven, para que nos hable de la cultura rap. Y... No, ese sí le sabe, ¿eh? Sí le sabe a lo del barrio, la calle, los piu piu, sí le sabe, ¿eh? Entonces nos va a ayudar bastante. Y mi favorita, aunque no sea reggaetón viejito, es Dame tu cosita. Joya. Esa es mi canción, es mi aura. Solo por ser un himno, esa canción te la voy a contar como viejita, Nacho. Muy bien. Pero sí, el viernes se sintonicen igual aquí, Arceos, con 3 S al final, para que sigamos hablando un poco sobre la música. Sí, Pero hay tres, no son dos S, no los confundo. Son 3 Arceos, espérate, a ver. en Twitch. Ah, sí, cierto, en Twitch están tres. Sí, son Vaya, 3 S. Es que Lo he dicho como 4 o 5 veces desde ayer y hoy. de hecho, te digo, es que sí, la historia de la música está llena de muchos detalles. Y te digo, a lo mejor si nos asentáramos en nada más, incluso una canción, nos podríamos llevar la hora completa. Pero tampoco es la idea. Es llevarnos. A ver, Ulises, lo que queremos en verdad todos saber es, ¿hablaste del camino del jazz o no? A ver, todos queremos saber eso. Pues sí, que si no es. A ver. Oh, mira, llena y se cambió a llena loca otra vez. Qué bueno. Fin, qué bueno. Qué bueno que se dio cuenta que le quitamos el ban. Bueno, Sos un crack. entonces, Un helicóptero Apache muy crack. Ahora sí, prosigue. Entonces, sí, ¿cómo se llama? Sí fue. O sea, perdón si en algún momento se puso. Bueno, me puse denso en lo que estaba explicando. Pero traté de explicarlo a lo mejor por encimita. Y de la forma más
más rápida posible. Porque sí, o sea, nos podemos poner muy técnicos en el sentido de que no exactamente no es blues, sino es una combinación de algo con algo y es una fusión de esto con esto y tiene otro nombre y otras etiquetas. Pero como mencioné un poquito al inicio, las etiquetas ahorita las vamos a quitar y vamos a tratar de saltarnos esa parte. Pero está bien que ¿cómo se llama? Que No, que sepamos verdaderamente qué está pasando ahí, ¿no? Pero Ajá. también hay como que tomar un poquito en cuenta que pues no todos le sabemos. Entonces, sí, de hecho, No, y perdón. que tenemos que avanzar. Entonces, Sí. pues vamos a seguir trabajándolo bajo este formato. Vamos a tratar los temas por encimita. Y justo como lo hicimos ahorita, si algo de repente empieza a salir en el chat o si empieza como a llamarnos la atención entre todos, vamos a desviarnos ya un poquito. Pero justo, o sea, vamos a seguir hablando en este tipo de formato. Ajá, y de hecho, o sea, sí sé que mis compañeros no, a lo mejor algunas cosas sí les quedaron así. Y de hecho por eso también están aquí, para que, ¿cómo se llama? Para que den aportaciones, porque, te digo, a lo mejor yo... No, no, no. Me podría seguir sobre esa misma línea y sobre esa hilera de seguir hablando y hablando y hablando y hablando, pero pues tampoco es la idea. Así que pues espero que... O sea, aquí... Ujú. Ajá, no, iba a contestar una cosa en el chat. Así que pues la siguiente época, perdón, No, está bien, está bien. Sigue, tú prosigue, carnal, tranquilo. Relájate. es que la siguiente época ya, te digo, vamos de los 70s para los 2000s, a lo mejor igual les metemos nitro en algunas partes, nos saltamos ciertas cosas, pero me quiero dar el hincapié porque hubo una época donde toda la música pop empezó a tener rap, un rapero, siempre estaba la canción, aunque fuera tranquilita, y de pronto, ¡tas!, el rapero entraba. Y de hecho, Uy, no, imagínate, todas con Pitbull. ajá, Uf, 1, 2, 3, 4. No, sí, Simón. Vamos a hablar de eso también. No, igual, como había dicho, no vamos a ser como tan técnicos. Pero pues vamos a tratar de ponerle un toque, ¿no? Así como más sapro. y, Más de nosotros. Vamos a ponerle más Nacho, la neta. vamos a traer para eso también a Stevie, a ver si lo podemos sonsacar para que le dé ese feeling al, ¿cómo se llama? Que necesita esa época, porque sí tiene muchas estructuras que también que vamos a hablar. Para darle, ahora sí que el paso al podcast final, que ya viene siendo el pop en la actualidad como lo conocemos y los géneros urbanos y todo eso. Así que pues muchas gracias a la gente que estuvo aquí. ¿Algo que quieran agregar, amigos? No, ya todo muy bien. No, por mi parte tampoco. Muchas gracias por estar aquí. Y saludos a DJ Nacho. Muchas saludos. Muchas gracias por unirnos, por aguantarnos toda una hora y cacho. Muchísimas gracias. En serio. Gracias a Chica Sammy, gracias a Llena Loca y a su personalidad alterna Llena Llenada. Muchas gracias por darnos un jalón de orejas. Ya le estamos agarrando esto, ya lo vamos a mejorar. Y listo. Y va. Muchas gracias por estar aquí. Y nos estamos viendo en el siguiente podcast. Los El esperamos viernes cierre. el viernes. Muchísimas gracias.